Buenas noches. Sí, efectivamente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado que no insistirá con la transferencia de Policía Caminera a la órbita de la Guardia Republicana. Sí habrá una coordinación entre ambos institutos que se regirá por la Ley Orgánica Policial. Hubo, cuando ya estaba terminando la sesión, un debate entre el ministro y el senador Javier García del Partido Nacional a propósito de las rapiñas y su evolución en los últimos años de este gobierno y el anterior, y también con respecto a la promesa electoral de abatir un 30% las rapiñas en este ejercicio. Yo le pregunté concretamente, ministro, a ver, en su gestión, es decir, del 2010 a hoy, casi 6 años, ministro, las rapiñas aumentaron 60%. 60% bajo la gestión del ministro Bonomi. Es que la verdad que usted fracasó como ministro. Y lo que está claro es que no hubo un solo periodo de gobierno que haya reducido el número de hurtos, de rapiña, de homicidios. En el único periodo que los delitos contra la propiedad bajaron fue en el primer periodo que gobernó el doctor Tabaré Vázquez. Hay un compromiso electoral del candidato Tabaré Vázquez, hoy presidente, doctor Tabaré Vázquez, que dijo con el Frente Amplio van a bajar 30% las rapiñas. Entonces la pregunta es concreta. En este año no solo no bajaron, y es el primer año de gobierno, aumentaron las rapiñas. Vamos a terminar con un récord casi que histórico de número de rapiñas. El presidente de la República era candidato, yo era ministro, y me preguntó si era posible hacer ese planteo. Yo le dije que era posible en la medida que tomáramos algunas previsiones para hacerlo. Esas previsiones están planteadas en el presupuesto y yo creo que es posible. Lo que no es posible es que le ponga una fecha, como a veces piden. Póngale fecha cuándo va a bajar eso. No. Bien, yo no sé qué opinan sobre esta discusión en realidad puntual entre el ministro y el senador del Partido Nacional. A veces parece como de sordos, ¿no? Porque uno se remite únicamente a los números, otro habla desde otro ángulo. En definitiva, si vamos a debatir sobre seguridad hoy, ¿son los números realmente el único elemento que hay que observar? Yo creo que no son solo los números. Digo, a ver, hay que separar dos cosas. A mí no me gustaría ser Bonomi, porque tiene todos los ojos puestos arriba de él. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con la gestión, creo que la violencia ha llegado a un punto en la sociedad que esto ya tiene que tomar otro cariz donde no es solo el Ministerio del Interior, tiene que tener un respaldo desde lo judicial y desde los ciudadanos. Punto uno. Punto dos. Que hablen de las cifras o no cifras, yo creo que lo relevante no tanto las cifras, que es lo que se discutió ayer con las encuestas. Creo que las cifras han ido en aumento, pero creo que es en general, creo que es todos los hechos de sangre que han ido en aumento. Entonces, me parece que quedarse en las rapiñas es como ver un pedacito así. Si recordamos, ya que la citás, hablas Sí. de la encuesta de cifra, en realidad lo que planteaba la encuesta de cifra era que los hechos habían bajado, el número de hechos con violencia habían bajado, pero y la violencia per se había crecido tanto que omnibula de alguna manera todos los otros datos que son más. Y que además tampoco son tan palabra santa, porque no se supone que hay tanto que no se denuncia o tanto que... ¿Qué sabes el número exacto? Ahí me parece que está el gran error, tomar esto como números y hablar de números cuando tenemos que hablar de otras cosas además. Primero porque los números no sabemos cuán reales son, y no porque alguien nos esté mintiendo, no sabemos cuán reales son porque mucha gente manifiesta que no denuncia. Exacto. Por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de números si solamente tenemos un estimado? Hablar de futurología, ¿cuántas va a reducir el año que viene o el otro? Me parece un poco, tampoco me parece sensato, porque no creo que sea posible decir vamos a bajar 25 rapiñas por año. No creo que alguien pueda decirlo, nadie tiene la bola de cristal como para decirlo. Y por otro lado, el tema más grave de toda esta situación es el aumento de la violencia, porque los robos existieron
toda la vida, pero antes te robaban, ahora te roban y te pegan un tiro. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que fijarnos ahora para poder combatir bien esta cuestión. ¿Cómo ha cambiado la criminalidad? ¿Cómo ha cambiado han cambiado los actos delictivos? Porque si miramos en cantidad, me parece que no estamos teniendo un buen número, un buen parámetro. Tenemos que mirar cómo son, porque el problema es que son diferentes, entonces hay que combatirlos diferentes. Y no es solo del Ministerio del Interior. Por supuesto que no. Los delitos han aumentado. En el caso de las estadísticas, vale la pena hacer una precisión. Hace un tiempo se había denunciado y había tomado estado público el hecho de que cuando se iba a denunciar un hurto, o si alguien iba a denunciar a la comisaría del barrio el hecho de haber sido víctima de un robo, la gente no maneja una terminología legal. Es decir, una cosa es el hurto, que es digamos, el robo sin violencia, para decirlo gráficamente y rápidamente, y otra cosa es la rapiña, donde se usa un arma, la violencia física para cometer el robo. Entonces, según se había denunciado en su momento, se dirigía la denuncia para que el hecho delictivo denunciado fuera hurto y no rapiña, porque la rapiña es un delito más grave. Y de ese modo, aunque se hiciera la denuncia, se ponía en la columna del hurto, que es un delito un poco más leve. Eso también me parece que hay que tomarlo en cuenta porque... Cuando llegues a la declaración judicial no vas a poder dirigir pero nada. En cuanto a la denuncia, la columna del hurto y la columna de la rapiña también hay que ser cuidadoso también en eso. Yo quiero agregar un tema más, Victoria. Siento que en realidad la política de Bonomi en este caso es un reflejo del pensamiento mayoritario de los uruguayos en torno a este tema. Y me voy a referir a algo concreto. Acá... lo que parece evidente, los expertos lo dirán o no, ahora lo charlamos, es como que hace falta una mayor represión y un mayor patrullaje para contener estos desbordes que se están dando en zonas, además que están muy identificadas. Y yo recuerdo que un precandidato de uno de los partidos mayoritarios en la ocasión de la interna, puso carteles que decían policía militarizada patrullando las calles y no solo perdió en manos de otro candidato que tiene una propuesta mucho más light en el tema, sino que además fue ridiculizado por las murgas en ese carnaval. Entonces, lo que yo creo es que tenemos la política light que nos merecemos, que nosotros estamos pidiendo como ciudadanos. A ver, me gustaría presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Nos acompaña el senador del Frente Amplio, Gerú Pardiñas. Gracias, senador, por acompañarnos en el día de hoy. Y el diputado por el Partido Nacional, el retirado ya, inspector mayor Ernesto Carreras. Está bueno que en el Parlamento haya alguien con la experiencia, digamos, en este ámbito, ¿no?, de la seguridad. Senador, usted estuvo en esta reunión donde estaba el ministro y demás, ¿no? Bien. Sí, yo entiendo que tiene que haber bueno, que usted no, va a cuidarse en lo que diga o deje de decir. Sí, pero, a ver, ¿hay conformidad con la gestión hasta el momento? ¿En totalidad, parcial? ¿Están las baterías puestas a una expectativa de que empiece a dar frutos esta gestión que lleva ya bastantes años? A ver, en primer lugar, nosotros lo que decimos es que no lo medimos con grado de conformidad o disconformidad con la gestión de algún ministerio. Estamos en el desarrollo de un proyecto político desde el Frente Amplio que queremos generar un país desarrollado con justicia social donde se involucra una serie de políticas públicas. Una de ellas es la de seguridad. Si me dicen, bueno, ¿cómo va a lograr un país desarrollado? Con seguridad y con convivencia pero adecuada. la pregunta no Entonces, es eso. La pregunta el tema es que hoy estamos en desarrollo de de eso. Estamos en desarrollo de eso. Es decir, hay una serie de... Este debate surge en la Comisión de Presupuesto porque está en consideración el presupuesto del Ministerio del Interior. Y ahí lo que se dice es justamente, bueno, este presupuesto, ¿cómo se refleja con lo que se quiere hacer? Bueno, el ministro lo que estaba fundamentando, justamente que en este presupuesto tiene 5 cometidos o 5 objetivos con los cuales el Ministerio del Interior presenta la propuesta, que apuntan justamente a desarrollar mejor seguridad en nuestra sociedad, en lo que compete al Ministerio del Interior, porque ahí también hay que tener en cuenta, algunos de los comentaristas así lo decían, la seguridad no la construye solo el Ministerio del Interior, ni la construye solo la policía, la tenemos que construir entre todos, por algo hablamos de convivencia ciudadana, seguridad en la sociedad la tenemos que construir entre todos. Entonces,
el Ministerio del Interior aporta lo que le corresponde hacer en la órbita policial, que es la prevención, que es la represión, que es el ser auxiliar de la justicia también en los procesos de seguridad. ¿Hay algo que haya ocurrido en esa reunión que se nos pueda...? La espina dorsal hasta cierto punto. Es hasta cierto punto. A ver. Porque Cuando la pelota en la esquina no se va a arreglar en a ver, la plaza pública. Lógicamente que no. Ahora, sí. Por más policía que tengamos y la sociedad no asume un rol protagónico y de cultura en eso. A ver, porque nosotros queremos decir, comparamos, ya que estábamos en la estadística, la seguridad de nuestra sociedad por la cantidad de rapiñas que se dan. Y yo me pregunto, la seguridad en otras sociedades, donde de repente el número de rapiñas es menos, pero como ha ocurrido en algunas ciudades de Estados Unidos, donde alguien que agarra un arma y mata a 40, 50 en un centro educativo. ¿Cuál es el grado de seguridad ahí? ¿Es mayor que el nuestro? Ah, bueno, a mí me gustaría también que contextualicemos estas cosas. O como ocurre en México, donde sin lugar a dudas mucho más que las rapiñas inciden los homicidios, donde el conflicto entre las bandas narcos matan a inocentes. Bueno, entonces, ¿y eso no está ¿cuál llegando es el acá? grado de violencia? Y bueno, es parte de lo que explicaban también las autoridades ministeriales. El inspector, el director nacional de policía, el inspector mayor retirado Guarteche, lo decía, acá están habiendo modalidades que han cambiado los desafíos que tiene nuestra sociedad. Él decía, en el crecimiento de los actos delictivos se están encontrando con numerosos actores que no tienen antecedentes, y que pertenecen a clase social media. Lo dijo Guarteche en el Parlamento Nacional. Entonces, eso es un cambio de la sociedad, no es un cambio que porque en Bonomi hace mal las cosas. Bien. Es un cambio que seamos más violentos, que esta agresividad, como lo comentaba, 28 tiros para matar un guacho. Es decir, la exministra, la actual senadora Daisy Tourné ha trabajado sobre la necesidad de tener una ley de armas en el país que sea restrictiva del porte de armas. Qué bueno que usted lo plantea. Porque en definitiva la violencia se cultiva también a partir de que haya determinados elementos que a nosotros nos permita ser violentos. Me encanta que haya traído el tema de las armas justamente, porque además es lo que llama poderosamente la atención en todas las encuestas, ¿no? Termino con una Sí. anécdota. En mi familia, que he tratado de ser un padre de familia, no ejemplar, porque los ejemplos a veces, pues no todos tenemos por qué hacerlos iguales, pero donde en mi familia, a mi gurí menor, a mi hijo menor, que lo hemos criado con el contexto familiar, no solamente de la madre, el padre, los abuelos, los tíos, los amigos, ya en su corta vida, tiene 19 años, siendo menor de edad, ya pasó por episodios donde sus amigos han tenido episodios de muerte, de accidente que ha terminado con la muerte de alguno de ellos. Es decir, hay una expresión de violencia en la sociedad que por más esfuerzo que a veces hagamos desde las propias familias, no se excede la realidad. Entonces, ojo, yo creo que la gestión del ministro Bonomi hace un empeño fuerte, la gestión del Frente Amplio en el gobierno por obtener seguridad y convivencia se hace un esfuerzo fuerte, hay que mejorarla, no dudo, hay que mejorarla, estamos en ese camino. Entonces, necesitamos también generar una cultura en la sociedad de mejor convivencia. Bien. ¿Cuál es su mirada, diputado? Sobre todo desde su experiencia, ¿no? Como policía, como inspector. No, yo creo que sí, hay una mayor violencia en la sociedad, indudablemente. Ahora, el Estado uruguayo es el que nos tiene que contener a todos, el que nos tiene que defender, nos tiene que proteger. ¿tá? Y el gobierno o los gobiernos son los administradores del Estado durante un periodo de tiempo. Yo creo que las políticas que ha llevado adelante el Frente Amplio desde el año 2005 hasta ahora han ido en sentido inversamente contrario a lo que se debería hacer, o lo que uno desde nuestra experiencia pensamos de que se debería hacer con respecto a la seguridad. Pero ¿está de acuerdo que realmente el escenario delictivo ha cambiado muchísimo desde por supuesto. En los últimos 10 años? Seguro, por supuesto. O sea que no hay plan original que hoy se pueda mantener, porque hay que estarlo por lo menos reviendo todo el tiempo, ¿o no? Pero la responsabilidad, digo, durante estos 11 años, la han tenido estos gobiernos. ¿verdad? Y no han hecho las cosas de forma que esa realidad se pudiera revertir. Por el contrario,
Es decir, hay muchísimo más violencia hoy y yo le puedo usar todo el programa y toda la tarde de hoy para decirle motivos y causas de por qué esto ha sucedido. ¿Tá? ¿Por qué? A ver, ¿no puedo hacerme un resumen? Por una mala administración fundamental, una administración que tiene un gran prejuicio ideológico, ¿tá? Tiene una mala administración en cuanto a los medios económicos, materiales, humanos, de la policía, por ejemplo, ¿tá? Y no tiene una definición concreta hacia dónde va. Fíjense que hoy hablaban del tema de bajar 30% las rapiñas. ¿Quién le sugirió al presidente de que en su campaña política se podía embarcar en expresar esa voluntad de bajar 30% de la rapiña cuando el propio ministro, recién lo acabo de ver allí, dice que él le dijo sí, pero que no y que no le dio tiempo? Ah, bueno, pero en 30 años capaz que podemos bajar. Pero la gente que la matan todos los días en la calle, o a los comerciantes que matan todos los días, no le podemos decir que van a estar 5 años más este gobierno para bajar la rapiña al 30%. Que si bajamos hoy la rapiña un 30%, de las 20.000 que terminaron el año pasado, supuestamente vamos a terminar en 14.000. Y tenemos que tener en cuenta, como decía el señor, que la rapiña es un hecho delictivo mediante violencia, que la característica fundamental que tiene con respecto al resto de los delitos es la inminencia del peligro de muerte de la víctima. De hecho, muchas de las rapiñas terminan en muerte. ¿Tá? Entonces digo, es un delito extremadamente grave. ¿Tá? Y sin embargo, es decir, el gobierno se compromete a bajar 30% de 20.000 a 14.000. No, acá lo que hay que erradicar es toda la rapiña. ¿Y cómo se haría eso? Hay 1000 formas de hacerla, no las que ha hecho el Frente Amplio. ¿Y cuál Bien, sería pero de todas maneras, un ejemplo? Ponerse una meta de un porcentaje determinado, ¿eso tiene lógica? ¿No compromete de alguna manera? Esto se le preguntó al senador. Bueno, ¿No es un brete para el propio ministro? Claro. Yo creo que... Porque ¿por qué no lo hicieron antes? A ver, un gobierno tiene que ponerse metas, Sí. tiene que ponerse objetivos, ¿ah? Porque si no, también la población va a decir, bueno, querés gobernar, que va a hacer cierta política pública, ¿cuál va a ser el resultado? Hay metas que son desafíos importantes. El doctor Vázquez ha asumido varios de ellos, ¿ah? Y lo ha planteado para el quinquenio. No estamos diciendo que vamos a bajar este año. Más, Bonomi acaba de decirlo en la comisión. No me pongan fecha, sí, claro. 2015 terminemos con un número algo superior a las 20.000. Pero es una meta a desarrollar en 5 años. Es, digamos, desafiante, es desafiante. Es magnificar de repente el esfuerzo que quiere llegar el gobierno, es importante. Ahora, es el desafío que tenemos también, es el reto que tenemos también para que la sociedad se sienta y construya seguridad. ¿Ah? Decía el inspector retirado, habría que eliminar, no ver rapiña, y claro que sí. La sociedad ideal tendría que ser armónica, no tener rapiña. Ahora, no es la sociedad ideal en la cual estamos viviendo. Ahora, es una sociedad eminentemente mucho más segura que de las demás sociedades que hay en América Latina. Y eso es un esfuerzo de todas y todos. No es un mérito solo del gobierno del Frente Amplio. Hoy Uruguay es un país que en el contexto latinoamericano es de los países más seguros. Y ¿ah? ese Y es eso es un mérito de nuestra sociedad. Bien, pero ese ¿ah? ejercicio, ¿no? Ese de compararnos con... ¿Tiene sentido? No, ¿Tenemos que hacerlo? La comparación nunca de por sí, si la mirás nunca vas a tener razón, pero también te va a poder pautar cómo podés ir evolucionando. Si te comparás con los mejores, te vas a sentir que estás horrible y querés llegar a los mejores. Si te comparás con los peores, te vas a sentir Gardel y de repente... ¿Y qué tal compararse con uno mismo? No andas bien. Entonces, ¿pero qué tal compararse con uno mismo? Pero Uruguay, Uruguay participa de los organismos internacionales, por lo tanto la comparación no es que se la plantee solo el país, la comparación para Uruguay, para Argentina, para Brasil, para México, para Canadá, la realizan los propios organismos internacionales cuando procesan información de todos los países, porque la seguridad también se construye regionalmente, se construye internacionalmente. Bueno, o sea, Uruguay, por más que desarrolle políticas
específica para su seguridad, si no tiene contacto, si no tiene mecanismo hermanado con otros países, y hoy hay tráfico de droga internacional, hay tráfico de arma internacional, hay secuestro de personas internacional, entonces no se construye solo en un país. Entonces necesariamente esas comparaciones también emergen de las propias políticas que se construyen de seguridad regionalmente y continentalmente. Ahora, a ver, nosotros también hablamos de las rapiñas, ¿no? La tipificación del delito de rapiña, que es un hurto con violencia, va en una amplia gama también. Va en una amplia gama. A vos te asaltan, te amenazan con un revólver de plástico y eso puede estar tipificado porque si te pinchan con el revólver o te intimidan con el revólver de plástico, eso está tipificado como rapiña. Y eso está lejos de que pueda haber... Señores, por favor. A ver si me dejas terminar la idea. Eso está lejos de ser con riesgo de muerte. Lo otro que ayer lo explicaban también las autoridades del Ministerio, los homicidios, que son la consecuencia de una rapiña que termina con la muerte de una persona, los homicidios por hurto, o sea, por apropiarse de la propiedad del otro y lo mata para eso, han bajado en el país. Son dos delitos distintos. Acá lo que ha aumentado es el homicidio tipificado por otros delitos o por otras componentes. Sí, hoy escuchamos como puede mucho ser famoso la ajuste de disputa cuenta. territorial que decía el ministro ayer en la comisión, como lo decía también el inspector mayor, director nacional de la policía, por disputas de territorio, por disputas de liderazgo, por disputas de canales de comercialización de delitos. Entonces, ese es el que ha aumentado. Ese es el que hace el ruido más grande. Y el otro, y porque también yo quiero ponerlo en el tema también, porque constituye otro de los objetivos de los instrumentos que se generan en el presupuesto nacional por parte del Ministerio del Interior, que también preocupa porque ha ido en incremento en nuestro país, son los delitos y las muertes por violencia doméstica. O sea, ese también, y es parte de la violencia de la sociedad, es parte de la violencia y que todos tenemos que tratar de incidir para poder eliminar y erradicar un delito que en primer lugar tiene un ámbito de realización en el cual juegan las personas que participan, o sea, porque se da dentro de la familia, se da dentro de la pareja, se da dentro de la relación personal de una pareja. Entonces, estos son elementos que también están hoy siendo visualizados en el contexto de un momento. Por eso yo creo que está bien, nos preocupemos por la rapiña porque tenemos que preocuparnos, porque son agresividades que se dan en nuestra sociedad. Pero contextualicemos también de que tenemos que hacer un esfuerzo por ir avanzando en la mejora de la convivencia. Perdón, algunas cositas, porque él trajo varias cosas. Uno, a mí no me importa compararme con México, con Estados Unidos, porque estamos comparando papas con pera. Hay que verlo en función de lo que es la sociedad uruguaya y de la cantidad de habitantes que somos muy pocos. Entonces, si nosotros lo miramos a lo que es la interna uruguaya, la convivencia se deterioró y mucho. Uno. Dos. El otro comentario, con la rapiña, el que tenga un arma de plástico o de verdad no hace la cuestión, porque la persona que es víctima, que está del otro lado, no tiene tiempo de decir, a ver, momentito, es de plástico porque brilla. Para la persona es lo mismo. Entonces, eso es lo que se castiga con el delito. No importa si es de plástico o de verdad. Para alejarlo porque la persona, de lo que se dijo. pero es que la persona no está en condiciones de evaluar. Pero eso es lo que se castiga. Uno. Dos. Otra cosa que también es importante, con el tema de las armas. Acá se quería controlar con la ley de Deise Tourné lo que es la tenencia de la gente que va a la armería, compre y la compra en forma. Ahora, ¿qué pasa con las otras armas? Las que se venden en la feria y que todo el mundo sabe que se compran entre 500 y 1000 pesos. Sí, la que le roban al policía. ¿Esa por qué no la controlan? Las que robaron en la armería estos días, ¿no? Porque las armas que son complicadas y las que terminan involucradas en esos accidentes, y por eso fue que el señor que recibió los balazos no se murió, porque seguramente tiene un arma de esas que están limadas, truchas, con las balas recargadas en casa. Hay policías que escuché decir que en realidad había delincuentes mejor equipados, bueno, hay con armas mejores que las de la propia policía. Hay distintas clases. Entonces, creo que es eso lo que hay que atacar, es la prevención. Yo creo que no es la represión lo que hay que aumentar, porque me parece que es un paso antes. Hay que prevenir. ¿Y cómo se previene? Con presencia en la calle y con una política de contención antes de que pasen las cosas. ¿Es una utopía resucitar el debate del desarme civil?
No, yo creo que no. Además, Una necesidad. por una formación personal y por un desafío de nuestra definición política también. Lo que no podemos perder es la utopía. Al contrario, las utopías se deben seguir construyendo porque es lo que nos mueve para ir enfocando o que cada vez podamos tener una sociedad mejor. Y ese planteo de tener una sociedad desarmada nos parece una utopía deseable porque, a ver, ¿pero se ha vuelto a tocar el tema o ya quedó, o no se habla más de eso? No, se habla permanentemente y es más, hay debates y se siguen haciendo seminarios. ¿Se habló ahora en esta reunión? No, en este tema quedó, digamos, Es que era comisión siempre de presupuesto, presente tampoco por era el tema ámbito. presupuesto y los temas de las metas y objetivos. que Ahora aspiraba volvemos a ser al tema la de las armas, pero ya que me recuerda que fue que el objetivo era el tema del presupuesto. Entonces, ¿cómo se traduce en el presupuesto para el Ministerio del Interior esta renovación del compromiso del presidente Vázquez de reducir durante su administración un 30% de las rapiñas? Porque evidentemente que va a requerir algo más, porque si no se hubiera hecho antes. Entonces, si no se hizo antes es porque faltaba lo que se necesita para poder lograr ese combate con éxito. Tal vez no sea a nivel de presupuesto lo que hay que cambiar. Hay un proceso, Victoria, que se viene dando mismo en este debate de la ley presupuestal. Algunas cosas se entroncan con lo que se hizo en el gobierno pasado, que tiene que ver, por ejemplo, como lo han planteado el Ministerio, con la reforma de la ley orgánica policial, con la mejora de la formación de los profesionales policiales a través del rol de la escuela de policía, con justamente políticas innovadoras o por lo menos más desarrolladas para el tema de la prevención de la violencia doméstica, con mayor lo que tecnología, hace, sí. con Pero usted qué quiere decir entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 30% menos de rapiñas o el número que sea se va a lograr con el tiempo. Un avance en lo que ya se comenzó en el periodo pasado también, que es en la finalización de la implantación del Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, transformar nuestro viejo sistema de cárceles, que ya ha venido avanzando, de antes tener un sistema carcelario en el área metropolitana central y después cárceles que dependían de la jefatura, todo depende ahora de un único sistema, y que ese sistema tenga capacidad no de recluir para solamente tener hacinadas a las personas, sino que sea verdaderamente una institución de rehabilitación. Para evitarse ese altísimo porcentaje de reincidentes, ¿no? Es tener la ley del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tenemos que hacer la primera pausa. O sea que si pudiera resumir... Hay herramientas que se están trabajando. Sería una consecuencia natural esa reducción del 30% de todo lo que se ha venido haciendo. Con la batería de herramientas que se están poniendo en práctica, el objetivo o la meta, si se quiere decir, es poder disminuir la incidencia de la rapiña en la sociedad. ¿Un corte que tiene que ver con esto? A ver, ya. Un minuto, porque tiene que ver con esto. Yo lo que tengo la necesidad de decir es que hablar de un 30% no es plantear un compromiso de gestión, porque los compromisos de gestión se hacen sobre la base de un análisis de la realidad y de la forma que tenemos de modificar esa realidad. Creo que lo del 30% de la campaña electoral fue pensamiento mágico y fue una propuesta demagógica con fines electorales. Nada más. Yo no puedo asumir... Lo seguimos cuando regresemos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El gusto de siempre de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy es, ¿sufriste alguna rapiña en el último año? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o pueden hacernos saber a través de nuestro Twitter @estabocasmia12 o en nuestro Facebook estabocasmia12. También vamos a ir leyendo todos los comentarios que están llegando a través de SMS en la pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan lo que tienen para compartir con nosotros y lo mandan al 1212. Quédate ahí porque hacemos una breve pausa y ya venimos.